abrimos nuestra Biblia, capítulo número 25 del Evangelio de Mateo. Leamos del 14 al 30. Sígame con su vista. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias por la bendición de congregarnos. Gracias porque pusiste en nosotros el querer como el hacer. Nos convocaste a toda la iglesia, a todo tu pueblo, a congregarnos de acuerdo a tu deseo y mandato bíblico. El hecho de que estemos acá quiere decir que respondimos a tu voz. Bendito seas por eso. Gracias, Señor, también por mis hermanos que nos siguen en la transmisión, que estamos seguros por razones de causa mayor no pudieron asistir, pero les bendecimos también, Padre. Habrá amigos, amigas que no pertenecen a una iglesia particular, pero oramos también por ellos, que la palabra ministre su corazón. Y a todos los presentes, Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, ilumínanos, nuestro corazón está dispuesto para oír tu palabra, Señor, y en lo personal suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, hace algunos años mi familia y yo tuvimos un negocio. Ahora tenemos algo de ese negocio, digamos, en forma relativa y menor, pero en aquel tiempo teníamos muchas responsabilidades. Era un negocio que nos ocupaba 24/7, y cada lunes yo tenía la responsabilidad de hacer cuentas. Todos los lunes, me recuerdo, temprano por la mañana llamábamos a todos los que nos tenían que reportar cómo les fue en sus diferentes puntos de venta. Y pues yo medía 2 cosas principalmente, además de otras. Las más importantes eran los rendimientos. Bueno, tú cuánto vendiste, tú cuánto, etcétera, etcétera. Entonces había ahí un sistema mediante el cual yo verificaba que todo se hubiera hecho correctamente. Entonces yo me fijaba en el rendimiento.
Porque el rendimiento, es decir, el reporte, el nivel de ventas, significaba el avance, estancamiento o retroceso del negocio. El otro factor que yo medía con mucha seriedad era la honestidad, porque se manejaba recursos económicos, dinero, mucho en efectivo, entonces había que tener sistemas que nos garantizasen que las cosas se hubieran hecho bien. Pero hablando de rendir de cuentas, no solo en el trabajo, en el negocio rendimos cuentas las personas, sino vamos a rendir cuentas, mis amados, de todo aquello que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, por ejemplo, un cuerpo humano, nos da vida, nos da una familia, a los padres nos da hijos, al marido le da una esposa, a la esposa un esposo, tenemos inteligencia, capacidades, tenemos recursos, y saben ustedes que de todo eso vamos a dar cuentas. Por cierto, el título del mensaje es Cuentas claras, amistades largas. Cuentas claras, amistades largas. Ahora, ¿por qué vamos a dar cuentas de todo lo que recibimos? ¿Y a quién le vamos a dar cuentas? Bueno, entendamos algo, mis hermanos. Hay una mentalidad cultural muy arraigada en los seres humanos y lamentablemente aún todavía en muchos cristianos, de que lo que tenemos es nuestro y no hemos tomado en cuenta, o hacemos como que no lo sabemos o ya se nos olvidó, que en realidad nada es nuestro, que todo es de Dios. Y si todo es de Dios, entonces Dios tiene el derecho de pedir cuentas. Dice la Escritura, Santiago 1:17, que todo es de Dios, que todo lo que tenemos, las buenas cosas que el ser humano tiene, vienen del Señor. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, por cierto, no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que toda dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene, mis amados? Entonces, ¿de quién es? De Dios. Esta idea corre a través de toda la Biblia y David lo dijo muy bien en Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 14. Dice David: tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Versículo 14, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y afirma y repite: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así es que Dios tiene un doble derecho sobre la creación y sobre nosotros. Sobre toda la creación tiene derecho sobre ella porque es creador y al ser creador es el dueño. Pero sobre la iglesia el Señor tiene un doble derecho, un derecho adicional, derecho de redención. Él es dueño de nosotros porque es nuestro creador, pero Él es dueño de nosotros porque es nuestro redentor. Y el redentor compra algo y lo hace suyo. En nuestro caso tenemos al maravilloso, perfecto, sublime, glorioso, amoroso redentor, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es nuestro dueño y todo lo que tenemos Él nos lo da. Así es que con todo derecho el Señor va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de las cosas que nos ha dado. Romanos capítulo 14 versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Vamos a dar cuentas, mis hermanos. Vamos a rendir cuentas. Y cuando se rinde cuentas solo hay dos opciones: o es uno aprobado o es uno reprobado. Bueno, el capítulo 25, que es el motivo de nuestro estudio bíblico en esta mañana, contiene tres temas principales. Dos de los temas el Señor los enseña a través de parábolas. Está la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, que es nuestro enfoque el día de hoy, y la otra enseñanza del capítulo número 25 de Mateo es el juicio de las naciones junto con el juicio de los justos y de los injustos. El capítulo 25 de Mateo es muy importante
porque es la última parte del discurso final que Jesús está dando a sus discípulos y les está hablando de su segunda venida. Y entonces, repito, el Señor se vale de 3 enseñanzas. Una de ellas, la parábola de las vírgenes, que aparece ahí en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. El énfasis de la parábola de las vírgenes recalca la necesidad de estar alertas, vigilantes, atentos, prestos, listos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la parábola de los talentos hace ver la necesidad de un servicio fiel a Dios durante su ausencia. Lo voy a repetir. El énfasis de la parábola de los talentos, que es nuestro enfoque el día de hoy, es la necesidad de un servicio, pero servicio fiel a Dios durante su ausencia. Acerca del servicio a Dios, solo hay 2 posibles resultados según la parábola. El primero de ellos, al cual aspiramos, y espero que usted sea de ese grupo, aspiramos los creyentes, que cuando termine nuestra jornada en esta tierra y estemos delante de la presencia del Señor, o si Él viene antes de que muramos, viene por su iglesia y estemos delante de Él, Él nos va a pedir cuentas. Y vamos a escuchar solo 2 mensajes de Dios las personas. Uno, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quiénes quieren pertenecer a ese grupo? Miren, nada más la mitad. Bueno, le voy a echar más ganas para que cuando yo termine la predicación sea el 100%. Pero hay otro segundo grupo al cual el Señor le va a pedir cuentas y le va a decir: mal siervo, negligente, lo que tienes te lo voy a quitar, se lo voy a dar al que tiene más, y a ti te voy a mandar a un lugar de tormento. ¿Cuántos quieren ser de ese grupo? Pero ¿está usted de acuerdo que son posibilidades que van a suceder? Porque está escrito, porque Dios lo profetizó. Así es que hablemos el día de hoy de eso. ¿Cómo es que se puede llegar a ser un siervo fiel con toda la recompensa que eso implica? Pero ¿cómo se puede llegar a ser un siervo malo y negligente, destinado al castigo? Y es el castigo eterno. Vayamos al versículo 14, Mateo 25, 14. El reino de los cielos, dice la primera frase, porque el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el tema que Jesús tratará a través de esta parábola? El reino de los cielos, el reino de los cielos. En otras partes de la Biblia se le conoce como el reino de Dios. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Aunque tiene varios aspectos, reino de los cielos, reino de Dios, se refiere esencialmente a que hay un reino gobernado por un rey. Es un rey de justicia, de gracia, de orden, de integridad, pero de amor. Y en ese reino hay súbditos, siervos, que ajustan su vida y dedican su vida a ese rey. Ese es el reino de Dios. ¿Quién es el rey? Jesucristo. ¿Quiénes son sus súbditos? Nosotros, la iglesia, los creyentes. En ese reino de los súbditos con el rey hay una relación regida principalmente por 2 características. Una de ellas es el amor. Dios me ama, yo le amo. El segundo elemento que opera en el reino de Dios es obediencia. Sí, es un Dios de amor, pero es un Señor que me dice: tengo mandamientos, tengo mandatos, obedécelos. Así es que en el reino de Dios, la relación entre el rey y los que forman parte de ese reino, sujetos al rey, tienen una relación con 2 elementos que distinguen. ¿Cuáles son? Amor y obediencia. Amor y obediencia, no se nos olvide eso. Bueno, en la parábola se nos dice, versículo 14, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos,
Y más adelante acabamos de leer que se fue lejos por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos? Casi 2000 años, casi 2000 años. Bueno, yéndose lejos, estoy en el versículo 14, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Los bienes que les entregó en la parábola están ilustrados con un término, talentos. Y los talentos en aquel tiempo era dinero. Un talento era suficiente para mantener una familia durante todo un año. Entonces los bienes que le dio este señor a los siervos eran muy cuantiosos, eran muy valiosos. Dice Lucas 22, 29, no pierda Mateo 25, es el centro de nuestro mensaje, pero Lucas 22, 29 claramente el Señor dice en esta declaración que nos dejó un reino. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces no hay duda, mis hermanos, la iglesia tiene como asignación el reino de Dios. Ahora sí regresemos, por favor, a Mateo 25, y espero no salirme mucho de ese texto. Bien, entonces sigo en el versículo 14, que hay un Señor, representa a nuestro Señor Jesucristo. Hay unos siervos, es la iglesia, somos nosotros, los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, y se nos ha entregado bienes de ese reino. Lo primero que un encargado, un mayordomo, a quien se le asignan recursos de un reino en este caso, lo primero que tiene que hacer es, bueno, voy a representar con dignidad aquel que me ha asignado este reino. Y así lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 27. La primera responsabilidad del siervo a quien se le ha encomendado esta clase de reino es representar con dignidad el reino que se le ha sido asignado. Filipenses 1:27, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Mire usted qué hermoso llamado. El llamado y el mandato a comportarnos con dignidad en el evangelio, para que, dice el apóstol, sea que yo vaya a verlos a ustedes o esté ausente, bueno, yo oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, en unidad, combatiendo unánimes por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se supone, se asume que aquel a quien se le delega una responsabilidad la asuma con dignidad. Y el llamado del cristiano, tuyo y mío, es a vivir con dignidad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Mateo 25, en la parábola de los talentos, el énfasis no es dignidad. El énfasis, escuche muy bien, es productividad, rendimiento. Este señor de la parábola quiere que sus siervos le rindan buenas cuentas y que en las cuentas le estén reportando grandes ganancias, grandes rendimientos. De eso se trata la parábola de los talentos. El interés del Señor, que se ha ido lejos y ha dejado de lejado su reino a esos siervos, su interés es que cuando regrese el reino, su reino haya crecido mucho, se haya expandido, se haya multiplicado. Cuando dice la palabra de Dios aquí, al final del versículo 14, bienes, pero a principios del versículo 15 habla de talentos, se refiere, mis hermanos, a todos los recursos, todas las posesiones, todas las capacidades naturales, las capacidades materiales y sobre todo las capacidades espirituales dadas por Dios para diferentes servicios en la obra de Dios. Los talentos entonces representan eso. Lo voy a repetir: todas las habilidades naturales, todas las capacidades materiales, todos los dones espirituales dados por Dios para que podamos hacer diferentes servicios en la obra de Dios. Y ejercer eso como Dios manda producirá grandes dividendos en el reino de Dios. Y cuando se nos pidan cuentas, daremos buenas cuentas.
El no usarlos adecuadamente, como hizo el tercer siervo, los enterró, y hablaremos en un momento de eso, mis hermanos, es lo terrible que un hijo y una hija de Dios puede hacer. Me enfoco entonces cuáles son las actividades que van a promover el avance, el crecimiento del reino. ¿Qué es aquello entonces que yo como siervo de Dios, si es que soy siervo de Dios, debo hacer o soy llamado a hacer para que cuando Dios venga y me pida cuentas, le dé buenas cuentas? Enfoquémonos en solo dos actividades. El que apunta a esos dos aspectos para el avance del reino de Dios va a entregar buenas cuentas. Va a ser alguien a quien Dios le va a decir así: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es que dos actividades que, si nos enfocamos en ellas, seguro, mis hermanos, seguro vamos a producir buenos dividendos, buenos resultados para el avance del reino de Dios. La primera actividad está tan descrita en toda la Biblia, pero solamente tomaré pocos versículos. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Jesús dice que reunió a sus discípulos. A sus discípulos Jesús les dio poder y autoridad. Aquí están otros dos talentos para el avance del reino: poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primera actividad que promueve el avance del reino es predicar el reino de Dios. Predicar el reino de Dios. ¿Nada más eso, pastor? Es que es una actividad hermosa, completa, plena. ¿Usted cree que Dios es sabio? Total y plenamente sabio. Y Él dice que si predicamos el reino crecerá, el reino avanzará. Y aquel que predica el reino es alguien que estará eventualmente dando buenas cuentas al Señor, que un día le va a pedir esas cuentas. Pero reflexionemos un poco en la palabra predicar, porque la palabra predicar, quizás el primer concepto que viene a nuestra mente es proclamar. Proclamar es solo la primera parte. Le voy a decir lo que es predicar en una forma más completa. Predicar es anunciar, ciertamente, es proclamar, pero con una intención. No somos merolicos, ¿verdad que no? Cuando predicamos el reino hay una intención muy clara. ¿Cuál es? Se trata de, si está notando, avisar, persuadir, advertir sobre la necesidad de acatar algo. El término es tomado de la cultura de aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, cuando iba un heraldo a proclamar, dar a conocer la voluntad del rey en un tema específico. En cierto sentido estaba predicando. Y entonces, ¿qué anunciaban del rey? Anunciamos al pueblo que a partir de hoy viene esta responsabilidad, viene este beneficio, viene esta actividad. Para que tú puedas hacer tal responsabilidad tienes que hacer esto o lo otro. Para recibir los beneficios que el rey está otorgando tienes que cumplir con estas condiciones. No solamente era dar un anuncio, sino, lo repetiré, predicar es anunciar con la intención de dar un anuncio, dar un aviso. Segundo, en ese aviso, al dar ese anuncio, yo estoy tratando de persuadir, estaré tratando de convencer, pero también estaré tratando de advertir sobre la necesidad de acatar algo. ¿Qué es predicar el reino? Entonces, predicar el reino es avisar. Hay un rey soberano, que es el dueño de todo, que es la autoridad, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados
Y aquel que crea y se arrepienta recibirá el perdón de pecados. Pero hay una advertencia: aquel que no crea y no acepte el anuncio del rey, la proclama del rey, su destino es condenación. Eso es parte de la proclama del rey, del reino. Así es que se les invita y se les advierte a que acaten la voluntad de ese rey. El apóstol Pablo, obviamente el apóstol Pablo sabía de esto, y en 1 de Corintios 1, 17, 18 y 21, pues porque el apóstol Pablo sabía la parábola de los talentos, mis hermanos, y él quería ser encontrado como siervo fiel y no siervo malo y negligente. Entonces él era tan inteligente y tan buen siervo que entonces su tarea principal era predicar el reino. Y dice 1 de Corintios capítulo 1, versículo 17, y luego el 18 y luego el 21, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Era locura para algunos, no para los salvos. Entonces, si el negocio, por así decirlo, de Dios es la redención del hombre, y el mecanismo más importante para la salvación del hombre es la predicación de la cruz, entonces ¿hacia dónde se tenía que apuntar? Hacia la predicación de la cruz, hacia la proclama de la cruz. Primera actividad que promueve el avance del reino, mis hermanos, es proclamar el reino. Proclamar el reino. Hace muchos años la iglesia madre de nosotros durante mucho tiempo hacía una actividad de obra social. Se abrían las instalaciones de la iglesia porque en ese lugar había regaderas casualmente. Era un lugar que se rentó, pero estaba habilitado fue una fábrica de algo y quedaron regaderas de los trabajadores. Todos nuestros pastores dijeron: ¿saben qué? Vamos a hacer labor social en la comunidad. Y esto es algo que, gracias al Señor, ya practican muchas congregaciones en el mundo. Entonces abrían las instalaciones de la iglesia, se convocaban estilistas, dentistas, médicos y otra clase de ayudas que podían ser de bien para la comunidad. Y durante la semana salíamos a volantear a diferentes colonias de la comunidad y se les decía: el próximo sábado a tal hora en tal lugar va a haber estos servicios, asiste con tu familia. Entonces se les recibía, se les daba un lunch, ¿qué le gustaría que se le hiciera? Pues un corte de pelo, y ahí estaban las estilistas, pues que me revisen las muelas, pues que el doctor me vea, etcétera, etcétera. Y había personas que no tenían la oportunidad, muchas de ellas de condición de calle, que un baño les caía pero de maravilla y se bañaban. Ahora, ¿usted cree que eso es bueno? Pues es buenísimo. Es una acción de amor, es una acción de compasión, de misericordia. No les vamos a cambiar la vida, pero hay un mensaje: me interesa, eres valioso. Pero el objetivo no era ese, por muy loable que sea, por muy bueno que resulte, por muy útil que sea, por poderoso que resulte el mensaje de amor en ello. El objetivo no era ese. El objetivo era que en cierto momento del día se convocaba a todos en el salón y entonces se proclamaba el reino. Se les hablaba de Cristo, se les hablaba de su problema y necesidad vitales mayores, que era la salvación en Cristo Jesús. Entonces, aunque ciertamente en la iglesia podemos hacer mucha obra social de amor, de misericordia, y debemos hacerlo, no se nos olvide, ese es un objetivo secundario, importantísimo, pero secundario. El principal es que escuchen la proclama del evangelio, el mensaje del rey.
Bueno, según la parábola de los talentos, si hacemos esto o no lo hacemos, como quiera se nos va a pedir cuentas. Le vamos a rendir cuentas al Señor, porque el Señor de la parábola es Cristo. Y en la parábola el énfasis es: el Señor de la parábola quiere rendimientos, quiere avance de su reino, y por eso dejó a sus siervos, la iglesia, para tal propósito. ¿Y cuántos dicen conmigo? Amén. Proclamar el reino, proclamar el reino. La segunda actividad estratégica para el avance del reino no tiene que ver con los que aún no conocen a Cristo. Voy a usar el término, no tiene que ver con los de afuera. Déjeme usarlo así, afuera, solo como una referencia y ubicarnos. La proclama del reino y el avance del reino tiene que ver también con lo que hacemos adentro, lo que hacemos en la iglesia. Veamos un pasaje conocido de nosotros, pero quizás de los más desobedecidos, me incluyo, de la iglesia. El siguiente pasaje es de los más importantes, de los mandamientos más importantes de Dios, porque tienen que ver con el avance de su reino, tiene que ver con la asignación que Dios le dio a la iglesia, pero aceptémoslos, mis hermanos. Claro que hay excepciones, dignas excepciones, pero aceptémoslo. Es uno de los mandamientos más desobedecidos de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. ¿De qué está hablando, pastor? Mateo capítulo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 al 20. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿No los he perdido? Gracias al Señor. No importa que yo los pierda, con que no se pierdan de Cristo. Eso es lo importante. Mateo 28, 18. Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús, por causa de su muerte y resurrección, recibió esta posición del Padre. Se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad, con esa potestad, como la del Señor de la historia de la parábola de los talentos, versículo 19 dice: por tanto. ¿Ve la expresión? Por tanto, id, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A donde Dios te lleve, a donde vivas, a donde estés, todas las naciones. ¿Qué van a hacer con esos discípulos? Van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la actividad de la proclama del reino. A los salvos se les discipula y se los bautiza, y están implicados. Tan importante es este mensaje, este mandamiento de Dios, que están implicados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A los que ya son salvos, versículo 20, enséñenles qué. Enséñenles qué. ¿Qué es lo primerito que tiene que aprender o tenemos que aprender un discípulo de Cristo? ¿Cuál es la primera cosa que el discípulo de Cristo debemos aprender? Enseñándoles qué. A obedecer. A obedecer. Enseñándoles que guarden todas las cosas. No, pues nomás algunas. Las que caigan bien a mi oído, las que me gusten, las que me agraden, las que me convengan. No, todas las cosas que Cristo ha mandado. Miren qué lindo es esto. Jesús es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de favor. Digan conmigo amén. Porque lo es. Pero ese que nos ama tanto, 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 que dio su vida por nosotros, también nos manda.
también ordena, también tiene mandamientos. Enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que toda actividad, esfuerzos, recursos, tiempo, dedicación, dirigidos a la proclama del reino a los de afuera y a los de adentro, es lo que hace avanzar el reino. Lo voy a repetir. Todo lo que hagamos en función de que los que aún no conocen a Cristo oigan el Evangelio, pero los que ya lo conocemos sigamos creciendo en el Señor, esas dos actividades son las indispensables para que el reino avance. Y esa tarea es tuya y es mía. Y esa tarea será revisada, evaluada por Jesucristo. Rendiremos cuentas. Y repito, nomás hay dos resultados. Uno, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O mal siervo y negligente. Queremos ser del primer grupo, por supuesto. Así es que veamos cómo se llega a ser un buen siervo fiel o cómo se acaba siendo un mal y negligente siervo. ¿Cree que sea importante el tema? Es bien importante, fundamental. Antes de eso, de cómo se llega a ser siervo fiel o infiel, creo que vale la pena enfatizar algo que de vez en vez tomo tiempo para repasarlo como iglesia, lo necesitamos, acerca de cómo, si para la persona que no conoce al Señor aún, yo soy llamado a hablarle del reino, proclamarle del reino, advertirle del reino, pero ¿qué voy a hacer con los de adentro? ¿Qué voy a hacer con los que ya somos salvos? Con los que somos hijos de Dios, con los que somos los discípulos de Cristo. Bueno, veamos dos pasajes que hemos visto muchas veces, pero parece que a algunos, mis amados, aún no nos cae el 20. Quiere el Señor, a base de la enseñanza de la palabra, de la obra del Espíritu Santo, despertemos y reaccionemos, si fuese el caso. Romanos capítulo número 12, 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor? Como un cuerpo, es una ilustración. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y cada miembro de ese cuerpo tiene una función. No todos tienen la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos somos además miembros los unos de los otros. De manera, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, es más, vamos a hacer algo, Jake, ¿por qué no pones este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente? Deja ver si aparece acá en esta pantalla. Romanos 12, 6 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya está acá? ¿Sí? Yo estoy esperando aquí para poder leerlo. Pues no está. Vamos a leerlo pausadamente. ¿Me acompañan? Adelante. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Qué lindo, ¿verdad? Entonces Dios me equipa para hacer bien determinadas cosas. Muy bien. Adelante. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar,
Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Capacidad de profetizar, capacidad de hablar una palabra de Dios a otra persona o personas que le provoquen fe, ánimo, los conecten con Dios. Sigamos. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, ¿te pasaste? Gracias. Enseña bien. Adelante. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Allá hay 7 capacidades que Dios nos da para beneficio de todos nosotros. Y el que use el don o dones que Dios le ha dado está provocando un avance del reino. Y el rey de ese reino va a estar bien contento porque está obteniendo muchas ganancias. Y sus siervos fieles están dándole buenos rendimientos. Y esa es la visión que Dios tiene de ti y de mí. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Ahora integra de manera breve pero muy clara el apóstol Pedro en su visión de los dones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 10. A ver, ponla también en esa versión, hijo, por favor. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Lo leemos también. ¿Sí? Adelante. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos tenemos la convicción, la certeza de que somos hijos de Dios? Amén. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces el Señor dice: hijo, hija, tú tienes al menos un don, al menos una capacidad. En el texto anterior se nos ilustró algunos de ellos. Muy bien, entonces les ha dado un don a cada uno de ustedes. Sigamos, adelante. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Porque miren, se lo tengo que decir, algunos evitan involucrarse en la vida y dinámica de la iglesia bajo el paradigma de que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Para qué me meto en problemas? O sea, si estoy bien a gusto. El riesgo, el peligro de una postura de esa manera es que un día, cuando el Señor llame a cuentas, y no sabemos eso cuándo va a ser, el Señor va a decir: mal siervo, negligente. Pero nadie quiere eso, ¿verdad, mis amados? Bien, siguiente, por favor. Todos. ¿Has recibido el don de hablar en público? Ok. Entonces, fíjense cómo es la armonía de la palabra. Hace rato dijimos, una actividad estratégica para el avance del reino es hablar. Hablar. Punto, hablar. Háblalo. Se lo digo como ilustración, no por palomitas. Fuimos a atender un asunto al municipio de Metepec, que nos atendieron allá algunas autoridades del municipio, muy amables, por cierto, Dios las bendiga.
y fuimos mi esposa y yo y terminamos la responsabilidad, salimos, íbamos ya rumbo al estacionamiento y volteo a ver yo a la señorita de un estanquillo, se dice estanquillo, de dulces, galletitas, chocolatitos, todo eso, y está la chica con su cigarro, ojos llorosos, mirada perdida. Pues algo tiene, no es normal, ¿verdad? Y nos detuvimos. Hijita, disculpa mi atrevimiento, bla, 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 una señorita, soy fulano, mi esposa sutana, pero tú tienes algo. Algo te pasa. ¿Me permites orar por ti? Porque Dios es poderoso, Dios te va a ayudar, Él es bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar, mis hermanos, hablar. Yo puedo hablar. No, pero a veces no puedo hablar. Podemos hablar en forma escrita. ¿Cuántos tienen el hábito de vez en vez comprar folletitos evangelísticos? Los trae siempre aquí en la bolsa. Y cuando se presta la oportunidad, ¿me permites darte este mensaje de vida? Es mi frase. Querido, querida, señor, señora, dama, caballero, ¿me permite darle este mensaje de vida? Nadie me lo ha rechazado hasta el día de hoy, porque todos tenemos el don de hablar. Sin embargo, dice el texto, ¿dónde estamos? Entonces habla como si Dios mismo, qué lindo, ¿ya vieron? Sí, yo ya eché a perder la transmisión, me disculpan mis hermanos que están en la transmisión, pero esto es como un aula de clase, yo quiero la participación de todos. Me interesa mucho que entendamos lo que la palabra Dios quiere que hoy entendamos. Mire, ha recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Qué glorioso es hablar sabiendo que Dios me dice, estás hablando por medio de mí, eres mi voz en este momento. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave en la evaluación del Señor de la parábola? Cuando Él evalúa al siervo que no hizo tal actividad, que no proclamó el reino, ¿por qué es tan grave la respuesta severísima de Dios? Porque cuando tú hablas, estás abriéndole la puerta de la fe a una persona para que se conecte con Dios. Si tú no hablas, si no haces nada, la puerta permanece cerrada y esa persona seguirá en su condición de oscuridad. ¿Se da cuenta? ¿Me expliqué con esto? Gloria al nombre del Señor. Sigamos ahí. Has recibido el don de ayudar a otros. A ver, yo le pregunto, ¿quién no puede ayudar a otro? ¿Quién no puede ayudar a otro? A ver, levante la mano de los presentes quien diga, yo no puedo ayudar a otro. ¿Se da cuenta cómo Dios nos conoce y no nos asigna tareas imposibles? Nos asigna tareas que con su gracia podemos hacer, y por cierto con mucho gozo, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces, ¿has recibido el don de ayudar a otros? ¿Lo has recibido o no? Bueno, entonces, en voz alta, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Toda la fuerza, toda la energía, los recursos que Dios te da, porque se trata de que yo le dé buenas cuentas, que el reino avance, porque mi rey quiere que el reino se multiplique. Qué padre, ¿a poco no? Qué lindo. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Así. Cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué hora es?
Me regalan otros 800 minutos. Voy a mi conclusión. Vayamos al texto de Mateo 25. Versículo 15 en adelante. A cada uno el Señor de la parábola, que es Cristo, dio a sus siervos, que somos nosotros. A uno de ellos le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su. Entonces Dios nos da dones, capacidades, recursos de acuerdo a cómo podamos manejarlos. No todos vamos a hacer lo mismo, ni en la misma intensidad. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y, observe la palabra, ¿qué hizo con los talentos? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La palabra negocio es estratégica en esta historia. La palabra negocio en su etimología significa no ocio, es un vocablo latino. No ocio, es negocio, negación del ocio, eso es negocio. Entonces por eso toda actividad productiva es no ocio, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el que ganó 5 talentos? Y también lo hizo el de los 2 talentos. Negoció, o sea, no fue ocioso, se activó. Pero la palabra negocio tiene más implicaciones. ¿Cuántos empresarios hay aquí que tengan un negocio pequeño, mediano, grande? Levántelo bien, ¿le da pena o qué? Ellos no son muchos. Mire, un negocio, para que lo sea, requiere visión, metas, equipo de trabajo, estructura, planeación, dedicación, enfoque y mucho sacrificio, ¿sí o no? ¿Sí? Eso requiere. No hay manera de obtener dividendos en un negocio más que con este enfoque. Pues eso hacemos en el negocio. Al menos no deberíamos hacer eso para el avance, para el negocio del reino de Dios. ¿Verdad que sí? Pero dejamos el negocio del reino como una alternativa, como una opción de si tengo tiempo, de si puedo, de si estoy cansado, de si quiero, de si me toca, no me toca. Y eso es terriblemente pecaminoso. ¿Por qué estamos predicando hoy este tema? Para corregirnos todos. Y esto lo digo por mí, no por usted. Y el burro por delante. Todos tenemos que crecer y aprender, todos, porque podemos hacer no más, mucho más. ¿Por qué? Porque si el Señor hoy te evaluara el avance del reino, ¿qué reporte cree que le entregaremos? ¿Ha avanzado poquito, medianamente o mucho? ¿Qué diría usted de estos 3 planteamientos míos? ¿Cuánto? Poco. Entonces no estamos haciendo la tarea. No estamos ni proclamando hacia afuera el reino, ni edificando hacia adentro con mis dones, con mis talentos. ¿Estamos bien, mis hermanos? ¿Sí? Hace 8 días lo apapaché, Hace 8 días le dije que el Señor perdona, sana, rescata, corona de favores y misericordias y llena nuestra boca de bien para rejuvenecernos. No lo apapaché yo, nos apapachó el Señor. Pero hoy es una reunión ejecutiva, hoy es una reunión de trabajo, hoy estamos en la sala de juntas con el director, el Espíritu Santo, que nos está equipando, nos está llamando para darle buenas cuentas al dueño del negocio, al dueño del reino de Dios. ¿Estamos bien? ¿De veras, de veras? Gloria al nombre del Señor.
Versículo número 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. El que había recibido 1, versículo 18, acabó en la tierra, escondió, etcétera. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Aquí está implícita la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y arregló cuentas con ellos. Entonces va a haber cuentas, vamos a dar cuentas, nos van a pedir cuentas. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, etcétera, etcétera. Y qué bendición, mis hermanos. Qué bendición poder dar buenas cuentas a nuestro Señor y decirle, o más bien escuchar de Él lo que por ya 3 veces le he dicho: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero omití decirle algo, vale la pena hablar de las capacidades, porque alguien puede decir: bueno, pastor, usted no le queda de otra. Usted hasta dejó su negocio por aceptar el llamado a ser pastor. Entonces usted tiene que justificar su decisión, ¿verdad? Y está bien, si alguien me plantea eso, se lo acepto. No me queda de otra. Pero usted también tiene un llamado. Y usted también tiene capacidades. Y usted también tiene dones. A mí Dios me va a pedir cuentas. Una de las cuentas que me va a pedir es acerca de ustedes, de los miembros de la iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia, a mí Dios me va a pedir cuentas. Si no es miembro, si es visitante, etcétera, etcétera, ya es otra cosa. Qué bueno que viene, no deje de hacerlo, dé un paso adelante, intégrese como miembro de la iglesia para fortalecernos entre todos. Pero el que es miembro de la iglesia, yo voy a dar cuentas a Dios. Así dice Hebreos capítulo 3. Y soy pastor, entonces son de los textos que yo reflexiono con mucho. Señor, tú vas a pedir cuentas de fulano de tal, de fulana de tal. ¿Qué me vas a pedir de ellos? Y ya, ¿no? De acuerdo a la Biblia, hago una serie de consideraciones. Digo: ay, Señor, ayúdame, dame gracia, deja enfocarme más, dedicarle más tiempo, etcétera, etcétera. Pero también digo: Señor, y si tú me dices: oye, Gabriel, ¿qué cuentas me das de fulano de tal? No, Señor, ese hermano es padrísimo, es comprometido, está activo en un ministerio, en su vida laboral o de casa, es tremendo, es tremenda, es una bendición, Señor. Yo le voy a decir eso de él o de ella. ¿Y qué me dices de fulanito? Y me voy a rascar la cabeza. Fulanito, ¿qué te digo de él, Señor? No, pues plancha bien sus camisas, anda muy bien vestido, trae un carro bien bonito, viaja 3 veces a Europa al año. ¿Qué más te puedo decir de él o de ella? No me hables de eso, dime cómo son sus dones. Ay, Señor, ¿para qué me preguntas? Yo te digo como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. No, pero yo dije en la Escritura, y es mi palabra, que tú me ibas a dar cuenta de él y de ella. Señor, pues es flojito, es perezoso. El centro de su vida es él. Sí, se dice creyente, pero la verdad es que a veces parece que no. ¿Usted cree que un pastor puede dar un reporte así de alguien? ¿Qué opina? Digan conmigo: sí, en voz alta digan sí, pero de otra iglesia. Hermanos, la palabra es tan práctica, tan clara, no hay manera de evadirla. Toda parábola, y ya cierro, ahora sí se lo prometo, toda parábola tiene una, máximo 2 enseñanzas. Y la mayoría de ellas se encuentran al final de la parábola. Hay parábolas que la tienen como a la mitad de su enseñanza o de su exposición. Esta, la lección más importante, se encuentra al final. Y es dura. Tiene como objetivo sacudir, hacer reaccionar. Porque a tiempo nos habla Dios, mis amados. A tiempo nos habla el Señor.
Porque ¿qué ganaríamos con que el Señor venga hoy y encuentre a la mitad de nosotros en la clasificación de siervos malos y negligentes? Diga conmigo en voz alta, ¿ya para qué? Entonces la convocatoria, el llamado, la exhortación es ahora que tenemos vida, mis amados. Entonces concluyamos enfocándonos en los versículos 24 en adelante. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, vaya observando, bajemos de velocidad. ¿Qué dijo este hombre? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Número 1, este hombre tenía un primer problema, tiene un problema de raíz, no conocía bien al Señor. Señor, te conocía que eres hombre duro. Un hombre duro no dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces este hombre, el de un talento que no dio nada, que lo enterró, tenía un primer problema, no conocía bien al Señor. ¿Le puede pasar? ¿Es un creyente? ¿Le puede pasar? ¿Es un cristiano? Mucho y con mucha frecuencia. Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra, aquí lo tienes. Segundo problema, autojustificación. ¿Por qué no lo pusiste a trabajar? Tuve miedo. Se parecía al Chiqui Drácula, ¿verdad? ¡Ay, qué mello! Esto me hizo recordar a Adán. Adán, ¿dónde andas? Aquí escondido. ¿Por qué te escondes? Porque tengo miedo. Eso se llama autojustificación. ¿Y con cuánta frecuencia nosotros nos justificamos delante de Dios para no hacer lo que Él nos ha asignado a hacer? ¿Cuáles son las justificaciones comunes? Responsabilidades. No, pues que yo tengo mucho trabajo, tengo una familia bien grandota, tengo muchos compromisos. Tiempo, no tengo tiempo, ¿verdad? Otra, no sé cómo, no me han enseñado cómo. ¿Qué otra justificación? ¿Qué otra? Hoy me duele aquí, ya estoy en la edad de oro porque me duele acá y oro porque me duele acá. ¿Qué otra justificación? Hoy no, pero mañana, Señor. ¿Sí? Entonces, segundo problema de este hombre, se autojustificaba. Sigamos leyendo. El Señor le responde, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Habrá un grupo de personas que delante de Dios, cuando les pida cuentas, escucharán esta voz de Cristo? Sí. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recoges donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado tu dinero a los banqueros, al venir yo lo hubiera recibido, es mío, etcétera. Omití una cosa que lo dice el versículo número 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el talento, el dinero. El otro problema de este hombre es que sabe que tiene talento, sabe que tiene recurso, pero lo esconde, lo guarda. ¿Sí? ¿Habrá alguien así en esa condición? Claro que sí, pues está en la palabra. Entonces, 3 problemas: no conocía bien a su Señor. Número 2, ¿cuál fue el otro? Se autojustificaba. Y 3, sabedor que tenía talento, ¿qué hizo con él? No, calladito me veo más bonito.
Ay, me la voy llevando nadando de a muertito. No le muevan, así mi vida está bien. Escondió el talento. Le voy a hacer una recomendación, en buena lid, bien. Pues miren, su servidor tiene ya 30 y tantos años de cristiano, 5 años de copastor, 18 de pastor. Y pues hemos visto ir y venir en las congregaciones, las que he pertenecido, solo 2, mi iglesia madre y esta, personas, hermanas. Y cada caso es independiente al otro, por supuesto. Pero yo he observado este patrón, que cuando hay un don de Dios que deja de usarse, se esconde, se guarda, algo sucede en la mente y en el corazón del creyente. Se empieza primero a ser pasivo, segundo, indolente, indiferente, y la vida cristiana se le empieza a hacer sosa, aburrida, y entonces pierde interés en toda la dinámica de una iglesia. Y eso, ¿sabe? Es tan común en las iglesias, tan común, es una enfermedad terrible. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, a nivel individual la iglesia debe movilizarse y animar al hermano, a la hermana que está en esa condición. Hey, ánimo, actívate, despiértate, etcétera. Predicar la palabra de Dios. Los pastores pues tenemos que buscar, ¿verdad?, a las personas, etcétera. Pero a veces encontramos corazones ya tan endurecidos, ojos tan enceguecidos, que mi experiencia, y es humana, es que qué difícil es que Dios levante a alguien así. Qué difícil es. Pero hay esperanza. Entonces, si tú en esta mañana te identificas con esta clase de siervo, que conoces poco al Señor, que te autojustificas tanto para no servirlo y que tienes enterrado tu don, hoy yo te digo en el amor del Señor, despiértate, levántate, porque te estás perdiendo la parte más linda, más emocionante, más productiva del resto de tu vida. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque a tiempo nos hablas, porque tú no quieres siervos de un talento, quieres siervos de 5 y al menos de 2 talentos. En esta parábola, Señor, podemos aprender a manera de conclusión al menos 4 cosas. 1, el Señor nos ha dado dones, talentos, recursos, capacidades para ponerlos a trabajar. 2, nos vas a pedir cuentas de eso. 3, vamos a ser calificados como obreros buenos y fieles o como malos y negligentes. 4, habrá recompensas si las queremos, pero castigos no los queremos. Hoy venimos a ti, Señor, solicitando tu gracia, tu ayuda. En primer lugar, Señor, si algo hemos respondido a tu llamado y en algo hemos activado los dones que nos has dado, y con ellos, Señor, hemos tocado vidas de no creyentes, pero vidas de nuestros hermanos, a ti toda la honra, todo el honor, toda la gloria, porque como Pablo decía, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así es que gracias, Señor, gracias, porque el avance de la obra, el avance del reino se debe a que ha habido hombres y mujeres que han entendido esto. Pero, Señor, tu palabra es completa. Tu palabra abarca todos los aspectos de determinado tema, como es el caso. Oramos, Padre, si hubiese en nosotros actitud perezosa, indolente, negligente, Señor, perdónanos.
Perdónanos, Señor. Pero en este domingo, en este momento, en este lugar, te pedimos que nos despiertes, que nos vuelvas a levantar, que nos des una nueva oportunidad, porque tenemos el llamado supremo para la vida de cualquier cristiano, que es contribuir, provocar buenos dividendos, grandes rendimientos en el reino de Dios. Solo por tu gracia lo podemos hacer, y te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.